Terminé con el sistema digestivo destrozado. O sea, yo comía e inmediatamente se me inflaba toda la barriga. Llegué a pensar que me estaba volviendo loca y no sabía por qué. Parece que estamos normalizando mucho el tema de que nos diagnostiquen depresión o TOC o ansiedad de no sé qué. Mucho de esto puede ser que esté relacionado con el intestino. Nuestro cuerpo es una máquina maravillosa de regeneración. En realidad, los médicos no curan, ellos acompañan. El que se cura eres tú. Aquí no solo hablamos de alimentos tóxicos, sino de también personas tóxicas. Hola, ¿cómo están? Yo soy Cata Rodríguez y hoy quiero hablarles de un órgano al que casi no le prestamos atención o del que casi no se habla, y este es el intestino. Además, también quiero hablarles de algo que puede estar afectando su salud sin que lo sepan, y esto es el intestino permeable. Si últimamente sientes inflamación, cansancio, problemas en la piel o incluso cambios de humor sin explicación, quédate en este video porque tal vez aquí te puedo dar las respuestas que estabas buscando. Yo también lo viví. Tuve el intestino completamente dañado, pero logré sanarlo. Y hoy quiero contarte qué es el intestino permeable, por qué ocurre y cómo puedes recuperarlo. Y por qué es tan importante hablar del intestino. Muchas personas dicen el intestino es el segundo cerebro, pero no, en realidad es el primero. Allí se produce más del 90% de la serotonina, la hormona de la felicidad. Y allí empieza todo, nuestra energía, nuestro sistema inmunológico y hasta nuestro estado de ánimo. Pero muy pocas personas hablan de lo que pasa cuando toda la barrera intestinal se daña. Pero esto está detrás de muchísimos síntomas modernos, como la ansiedad, la depresión, la fatiga, el acné, alergias y muchos más. Entonces, vamos a empezar. ¿Qué es el intestino permeable? Imagina que tu intestino es una pared con ladrillos bien unidos. Cuando está sano, deja pasar solo los nutrientes que tu cuerpo necesita. Pero cuando hay una inflamación constante, estrés o mala alimentación, esa pared empieza a tener pequeñas grietas y por esas grietas se filtran toxinas, bacterias y partículas de comida sin digerir. Eso provoca una reacción inflamatoria y el cuerpo empieza a defenderse de todo, incluso de lo que antes toleraba. Y así empieza el famoso intestino permeable. Otra manera de explicarlo es, por ejemplo, cuando el intestino está permeado, se vuelve como una cernidera, lo cual significa que todas esas toxinas que normalmente tenían que salir por donde, ya saben, se van al torrente sanguíneo. Esto provoca una reacción inflamatoria terrible. Les voy a contar mi historia personal. Mucho antes de saber qué era esto y de la importancia del intestino, yo fui vegana durante 8 años y no le quiero echar la culpa al veganismo. Uno puede tener salud teniendo este tipo de dietas, pero hay que saber cómo hacerlas. Yo no tuve la guía correcta, yo no lo hice bien. Esto fue algo que influyó en que desarrollara el intestino permeable, pero también el problemilla en mi caso es que también tuve bulimia por 10 años. Entonces, imagínense, una mala alimentación con mi dieta vegana y además 10 años de bulimia, pues, ¿qué se podía esperar? Terminé con el sistema digestivo destrozado. O sea, no solo el intestino, sino que también el estómago y muchas cositas que me pasaron. Pero bueno, empecé a tener inflamación de una forma que ustedes no se pueden imaginar. O sea, yo comía e inmediatamente se me inflaba toda la barriga. Yo sentía la inflamación en el cuerpo. Empecé a tener acidez y esa sensación de gases, como cuando te duele la barriga, como eso tenía todo el tiempo y era una cosa tan incómoda y molestosa. Y algo que fue muy fuerte fueron mis desequilibrios hormonales. Llegué a pensar que me estaba volviendo loca y no sabía por qué. Empecé a tener cambios de ánimos donde me dieron crisis muy fuertes de depresión, ansiedad, y yo sabía que no estaba loca, sino que algo estaba pasando en mi cuerpo, pero claro, no sabía que era el tema del intestino permeable. Se me estaba cayendo el cabello, me estaba sintiendo muy cansada, tenía síndromes premenstruales muy fuertes de verdad. Y yo un día entendí que no era normal sentirse así todo el tiempo. Fue en un viaje hacia Alemania que tuve, que decidí aprovechar e ir a un doctor especialista y hacerme todos los exámenes necesarios para saber qué estaba pasando conmigo. Y hay varias maneras de detectar el intestino permeable. Aquí les voy a leer cómo se llaman estas pruebas porque yo no sabía cómo se llamaban. Hay varias maneras de hacerlo. La primera es el test de lactulosa
o manitol consiste en beber una solución que contiene 2 azúcares, lactulosa y manitol. Luego se recolecta la orina durante varias horas y si el intestino está permeable, la lactulosa pasa a la orina en cantidades anormales. Entonces allí se puede detectar. La segunda es la prueba de sonulina, que esa se hace en sangre o en heces y esta fue la que me hicieron a mí. La sonulina es una proteína que regula la apertura de las uniones celulares del intestino. Cuando hay intestino permeable, la sonulina aumenta. Luego hay otras, pero estas son las dos más comunes. Además de hacerme esta prueba, también me hice unos exámenes para ver las intolerancias que tenía hacia los alimentos. Y adivinen qué, estaba teniendo intolerancia a casi todo lo que estaba consumiendo. Y claro, tengo que decir que estaba teniendo una dieta en mi estilo de vida vegana muy repetitiva, comiendo casi los mismos alimentos siempre. Es un error, tenemos que comer variado. También me detectaron que estaba teniendo SIBO y SIBO es la sobrepoblación de bacterias en el intestino delgado, donde normalmente hay pocas bacterias comparando con el intestino grueso, pero cuando hay un desequilibrio por no tener un correcto funcionamiento del intestino, esas bacterias que están en el intestino grueso migran al intestino delgado y allí se empiezan a fermentar alimentos antes de tiempo. Entonces eso es lo que produce gases, esa hinchazón así. Recordemos que todo el órgano del intestino está compuesto por el intestino grueso y el intestino delgado. Lo que pasa en ambos es muy importante para la salud. Cuando me dieron la noticia de que tenía intestino permeable, que tenía SIBO, que tenía un montón de intolerancias a alimentos, yo estaba en shock porque yo era vegana en ese momento y fue la razón por la cual yo tuve que dejar de ser vegana. O sea, no era porque yo simplemente un día me dio la gana de comer carne otra vez y empecé a comer carne. No, fue porque estaba teniendo un problema muy serio de salud. Estaba muy asustada, la verdad. Recuerdo que el doctor es un doctor alemán, no tenía mucha empatía y me dijo así directamente como que tienes que dejar de ser vegana o posiblemente te vas a morir. Y yo así como, no. El intestino permeable a largo plazo puede causar enfermedades autoinmunes como cáncer, lupus y muchas cosas más. No tuve otra opción más que dejar de consumir todas las cosas que me estaban haciendo daño. En este caso eran muchos alimentos que yo incluía en mi dieta vegana, que ya les voy a contar cuáles eran. En este tiempo también estaba en mi proceso de salir completamente de la bulimia, que fue un proceso bastante duro, pero lo logré. Entendí algo muy importante. Y es que sí se puede sanar. Nuestro cuerpo es una máquina maravillosa de regeneración. Se regenera constantemente, minuto a minuto. Y nosotros tenemos todo el poder de regenerarnos. Así que después del shock dije, ok, vamos a respirar. Me di un tiempito. Cuando regresé a Ecuador, yo dije, ok, manos a la obra. Ahora sí, vamos a sanarnos. Fui con toda la actitud, porque obviamente yo quería promover la salud y siempre he querido hacer eso. Y empecé con un plan de suplementación y de alimentación. No encontré a un doctor que estuviera en Ecuador y que me supiera guiar. A mí nomás me habían dado como una guía escrita. Ustedes saben que no es suficiente, ¿no? Yo quería entender qué había atrás de todo eso, o sea, qué fue lo que en mi caso desató todos estos problemas. Y pues como no encontré a ningún profesional que supiera del tema, que estuviera preparado, yo misma estudié e hice un diplomado en nutrición funcional y también hice otros cursos en internet. Se podría decir que me sané por mi propia gestión. Antes de compartirles cómo fue que logré sanarme de todo esto, quiero decirles cuáles son las causas principales del intestino permeable. El primer punto es la alimentación. Hay mucha comida que nos está dañando. Yo no quiero aquí satanizar alimentos, pero voy a decir cuáles son los que provocan mayor inflamación. Y eso es el gluten. Sí, lo que todo el mundo dice es verdad. El gluten es la proteína del trigo y el trigo ha sido modificado, como no tienen ni idea, y esta proteína se ha transformado y lo que ha pasado es que nuestro cuerpo no se ha adaptado a este tipo de proteína y no lo podemos digerir muy bien y esto provoca una inflamación. El gluten lo que hace en nuestro intestino es que provoca esa separación de las células intestinales, de esa pared que debería estar siempre con las células unidas para proteger el intestino. Y otro alimento del que tengo que hablar es la caseína. La caseína es una proteína de la leche y esta lo que hace es que irrita
la mucosa intestinal. Así que lo mismo, al momento de irritarse la mucosa intestinal, también provoca una separación de las células y finalmente pues se va a permear el intestino. Y no solo eso, sino que un montón de alimentos más que simplemente nuestro cuerpo no está diseñado para consumirlos. Y estas son, primero, azúcar. Ustedes saben, ya no se los tengo que repetir porque todo el mundo sabe que el azúcar simplemente no es bueno. Aceites vegetales. El exceso de omega 6, unas consecuencias muy feas en nuestro cuerpo, y la primera es la inflamación. O sea, todo lo que causa inflamación en el cuerpo es dañino, porque la inflamación es la base de muchas enfermedades, por no decir de todas. Los ultraprocesados, todos esos alimentos industrializados que están en el supermercado, la mayoría están hechos así mismo con aceites vegetales, están transformados a un nivel en el que ya no tienen casi ningún nutriente real. Esos alimentos no son buenos. Edulcorantes químicos. Yo era una de esas personas que, claro, un producto que dice no tiene azúcar, y si vas a ver los ingredientes dice sucralosa, aspartame, eritritol y un montón más. Yo decía, ay, no tiene azúcar, no tiene calorías, pero estos edulcorantes químicos destruyen nuestra microbiota. Que aquí, por cierto, hablar de la microbiota también es muy importante. Tal vez hacemos mejor otro video para hablar únicamente de la microbiota, pero esta es básicamente el conjunto de microorganismos vivos que están dentro de nuestro intestino y que son los encargados de desintegrar los alimentos y facilitar su absorción. Estos también nos ayudan a tener una buena defensa inmunológica, la protección intestinal, la producción de neurotransmisores y la regulación hormonal. Cuidar la microbiota es una de las cosas más importantes que tenemos que hacer, y consumir estos edulcorantes químicos dañan esta microbiota, así como todos estos alimentos que les estoy mencionando. Los únicos edulcorantes que deberíamos consumir son los naturales, como stevia, monk fruit, alulosa. Creo que hay algunos más, pero esos son los que yo conozco. Otra causa que tenemos es el estrés crónico. Aquí el estrés, ya saben, es el causante de muchos problemas, y es que es igual de dañino que una mala dieta, ya que, como ustedes saben, el estrés eleva el cortisol y esto hace que se debilite la barrera intestinal. Yo creo que tenía mucho estrés porque tenía ese problema de la bulimia y mi cuerpo vivía en un estado constante de ataque y defensa, ataque y defensa. Entonces las personas que tienen problemas de adicción, porque yo claramente con la bulimia había desarrollado un problema de adicción a la comida, tenemos este estado constante de adrenalina que debilita la barrera intestinal. Básicamente esos son los dos causantes más fuertes: la mala alimentación y el estrés crónico. Ahora quiero contarles cuáles son estos síntomas del intestino permeable. O sea, pueden parecer desconectados, pero todos, absolutamente todos, están relacionados. Uno es el problema con la piel, el acné, la rosácea, la dermatitis. Todo esto nace desde adentro. La dificultad para bajar de peso. Cuando tenía estos problemas, de verdad no podía bajar de peso, aunque yo estaba entrenando como loca. Creo que hacía mínimo 2 horas por día, pero súper fuerte, o sea, entrenaba muchísimo. También estaba comiendo no muchas calorías y aún así no bajaba de peso con facilidad, como se supone que debería, comiendo lo que comía y entrenando lo que entrenaba. Inflamación abdominal constante. Si tú comes y luego sientes esta hinchazón, o sea, es el intestino. Los problemas de digestión, o de no poder ir al baño, o de tener diarrea, o de tener estreñimiento. Y yo fui del team del estreñimiento. Eso creo que nos pasa a la mayoría de mujeres, porque los hombres son el otro team, son el team que se van de largo ahí en el baño. Yo tenía hasta 5 días sin ir al baño. Ustedes se pueden imaginar cómo estaba yo de desesperada y de así como volviéndome loca. Muy feo. Fatiga crónica. Te sientes cansado, no tienes ganas de hacer cosas, no te puedes concentrar en tu trabajo o en lo que sea que estás haciendo. Cambios hormonales. Todo lo que tiene que ver con estados de ánimos muy cambiantes, lo cual provoca ansiedad, irritabilidad e incluso insomnio. Y muchas personas lo normalizan, pero no es normal. No es normal vivir inflamado, no es normal vivir cansado, no es normal vivir deprimido. Y es súper raro, o sea, espero que no me odien por lo que voy a decir, pero parece que estamos normalizando mucho el tema de que
nos diagnostiquen depresión o TOC o ansiedad de no sé qué. Yo sé que para muchas personas es delicado, pero créanme, mucho de esto puede ser que esté relacionado con el intestino. Así que en vez de sentirse conformes con ese diagnóstico, mejor vamos a revisar qué está pasando en nuestro intestino o en nuestro cuerpo en general y vamos a sanarlo. Y créanme que así se va todo. A veces uno piensa que primero hay que sanar esta ansiedad o depresión con terapias y cosas y después, por arte y magia del universo, se soluciona todo. Pero no, es al revés. Primero haces un plan alimenticio y te curas desde adentro todas tus cosas y luego solito verán cómo esa depresión y ansiedad se van. Y lo digo porque yo lo viví, porque yo tenía ataques de ansiedad y depresión que en serio ni me reconocía. Pero una vez que yo dije, me enfoco en sanar esto, no volvieron esos ataques de ansiedad. Por eso me parece tan importante hablar de este tema. De verdad, háganse estas pruebas para ver cómo está su intestino. Y ahora sí, les comparto cómo yo logré sanar el intestino permeable. Primero quiero empezar diciendo que esto es un proceso integral, no un tratamiento así súper rápido ni de una sola cosa. Es un cambio profundo en tu forma de vivir. Y el primer paso aquí es la conciencia y la formación. Hay que estar conscientes de que tenemos esto y que hay que cambiarlo y que hay que sanarlo, pero también hay que educarnos sobre la nutrición, sobre la salud en general, y no se necesita ser médico. Uno de mis mentores, que es un gran médico, dice, cada uno es responsable de su salud. Si te das cuenta, en realidad los médicos no curan, ellos acompañan. El que se cura eres tú. Lo que tenemos que hacer es ser conscientes de eso, responsabilizarnos por nuestra salud, y eso es aprender, entender cómo tenemos que comer, qué tenemos que comer, todo. El segundo paso es la decisión. La salud es una decisión, no es una moda, no es una dieta para llegar flaca a Año Nuevo o a Carnaval. La salud es algo permanente, o sea, es algo que realmente se vive toda la vida. Es elegir sentirse bien todos los días. Les invito a que decidan ser personas saludables. El tercer punto es la dieta de eliminación. Todos estos alimentos dañinos que provocan el intestino permeable hay que eliminarlos. Por lo menos, o sea, de manera estricta, unos 3 o 6 meses. Por ejemplo, lo que yo hice fueron exactamente 6 meses. Eliminé el gluten, los lácteos, el azúcar, harinas, aceites vegetales, el alcohol y los ultraprocesados. Pero claro, no se puede ser perfecto en esta vida. Aquí el punto es que en lo posible no se consuma. Y luego, esto es una decisión en la que hay que ser coherente, y obviamente todos estos alimentos no forman parte de la dieta del día a día. Pero si salen y de vez en cuando se quieren comer una torta o tomar una copa de vino, o sea, está bien, háganlo, pero cuando estén ya en un estado de salud óptima. Por ejemplo, yo en este momento de verdad siento que estoy en un muy buen estado de salud y de vez en cuando me como algo y no me afecta porque luego el cuerpo entiende y el cuerpo es muy inteligente y todas estas cosas no nos afectan. Es importante decir que en la dieta de eliminación allí incluyes otros alimentos que tal vez consumías, pero no tanto, o que si no los consumías tienes que aprender a consumirlos e integrarlos en tu dieta. Y estos son las proteínas de buena calidad, es decir, proteínas animales. Si no tienes ningún problema con proteínas vegetales, está bien, podrías incluirlas, pero evitando los ultraprocesados, es decir, teniendo como proteínas más limpias. Aquí también venden las grasas buenas, que son las grasas que vienen de animales, y si son vegetales sería el aceite de oliva, aceite de coco, aceite de aguacate, aceite de sacha inchi, muy poco. Por supuesto, las verduras, las que puedan ustedes digerir. Hay muchas verduras que muchas personas no pueden digerir. En mi caso, por ejemplo, yo no puedo digerir la col. Entiendo lo que a mi cuerpo le hace bien y lo que no. Las frutas con moderación y los carbohidratos en general con moderación. O sea, por ejemplo, papa, yuca, plátano verde, maduro. O sea, es importante priorizar siempre proteínas, grasas buenas y fibra, que en las fibras también están carbohidratos. O sea, es decir, en todos los vegetales también hay carbohidratos. Así que esa es la recomendación principal, que el plato tenga estos 3 componentes: proteína, grasas buenas y fibra, que son los vegetales. Y esto aplica para el desayuno, el almuerzo y la merienda. Aquí también tenemos suplementos
claves y uno de estos es la glutamina. La glutamina es una proteína que hace que las células del intestino se peguen, que se unan nuevamente. Les recomiendo mucho la glutamina, el omega 3 para contrarrestar esa inflamación. Citrato de magnesio, maravilloso, tiene más de 400 funciones en el cuerpo y esto simplemente en cualquiera de los estados que nos encontremos tenemos que consumir citrato de magnesio. Probióticos de buena calidad. Y obviamente todas estas recomendaciones ustedes pueden hacerlas si es que tienen la guía de un profesional que sepa sobre el intestino permeable y que sepa cómo recuperarlo, que tenga casos de éxito. Este tipo de profesionales es quien a ustedes les puede guiar y también es quien les puede dar la recomendación de los probióticos que pueden usar, porque hay muchos tipos de probióticos con diferentes cepas de bacterias y un montón de cosas. O sea, hablar de probióticos y de microbiota y de bacterias es un mundo demasiado loco que es muy complejo. También les quiero compartir otros hábitos complementarios y es que yo creo que el ayuno es una de las cosas más maravillosas que nosotros tenemos y que es gratis y que, ok, al principio tal vez cuesta un poco, pero una vez que lo practiquemos es de verdad muy fácil y yo creo que nuestro cuerpo agradece mucho. Pero hay que saber cómo hacerlo, o sea, no pueden tirarse ustedes a hacer un ayuno así nomás, sino que también tienen que tener la guía de un profesional y yo recomendaría ayunos intermitentes. Pero si eres mujer, hay que ver el tema de los ciclos, porque no es muy recomendable ayunar en todos los ciclos que tenemos, ¿no? Por ejemplo, cuando estamos menstruando, no es muy recomendable ayunar tantas horas. Pero lo que todo el mundo debería ayunar siempre son 12 horas. O sea, 12 horas es lo normal. Dejen respirar a su cuerpo, porque hay que dejar ese lapso de tiempo para que el cuerpo haga toda su función. Otros tips son, obviamente, ejercicio moderado, tener rutinas de 4 o 5 veces por semana, media hora, una hora, donde podamos realmente mover a nuestro cuerpo, estirarnos. Lo que yo recomiendo es pesas. Siempre pesas, porque la construcción de músculo es muy beneficiosa para todo el cuerpo. Descanso profundo, el sueño también es muy importante para la regeneración. Si no le damos este descanso, no vamos a tener la regeneración correcta. Aprender a manejar el estrés, esto va conectado también con el ejercicio. Obviamente, las relaciones sanas con personas. Aquí no solo hablamos de alimentos tóxicos, sino de también personas tóxicas. Y es verdad, o sea, en un proceso de sanación hay que rodearse de gente que ayude a ese proceso y no que reste, porque todo el tiempo ustedes saben, me imagino, están haciendo un tipo de dieta o se están alimentando de alguna manera y ahí está muchas veces la familia o los amigos que te empiezan a ver y te dicen, ay, qué ridícula, ¿por qué comes así? Aléjense de esas personas, de verdad, no son personas que aportan. Así que en este proceso es mejor mantener distancia con estas personas y luego se darán cuenta que tal vez ni siquiera las necesitan. Y muchas te dirán, qué exagerada o qué exagerado, pero si a ellos les parece exagerado querer estar sano, ya se pueden imaginar cómo va a ser su vida. Entonces, no, todos estos puntos de los que he estado hablando crean un entorno donde el cuerpo puede volver a estar sano de manera natural. Al final no es una cosa o la otra, es todo. Para sanar cualquier cosa, no es solo la dieta o solo el ejercicio o solo nuestras relaciones, es un conjunto de todo. Mi proceso fue así, fue poner todas estas áreas de mi vida en equilibrio y de esa manera logré sanar. Actualmente tengo una muy buena salud intestinal, no tengo estas hinchazones, realmente se siente. Recuperar tu intestino no es solo sanar tu cuerpo, es volver a reconectarte contigo misma o mismo. Porque cuando el intestino se cura, también se calma la mente, se equilibra la energía y vuelve la claridad. Si sientes que algo de lo que te conté resonó contigo, déjame un comentario aquí abajo. Cuéntame qué síntomas has sentido o si sospechas que podrías tener el intestino permeable. Y no te olvides de suscribirte al canal porque voy a estar compartiendo muchos videos más sobre temas de salud, sobre temas de emprendimiento, negocios digitales y sobre temas de mentalidad. Nos vemos en un próximo video.